Paso 1. Definición del problema. ¿Alguna vez te has encontrado con una situación que no sabes cómo resolver? ¿Sabes identificar un problema? En este video aprenderás a detectar cuando una situación se trata de un problema y cómo definirlo. Continuemos. Antes de aprender a identificar problemas, es importante conocer los 8 desperdicios en los procesos de producción o trabajo. Estos desperdicios son: defectos. Cualquier actividad que sea consecuencia de un error anterior. Transporte. Movimientos innecesarios de productos y materia prima. Potencial de la gente. No aprovechar todo el aporte que puede hacer el equipo de trabajo, basado en su experiencia, conocimiento y talento. Inventario. Exceso de materia prima y productos no utilizados. Sobreproducción. Producción en exceso o con demasiada anticipación. Sobreprocesamiento. Más trabajo o calidad más alta de la que el cliente requiere. Movimiento. Movimientos innecesarios realizados por el personal. Espera. Tiempo que los productos o personas pasan esperando material. Información. Personas o el próximo paso del proceso. Identificación de problemas. Te invito a que estés muy atento para que identifiques qué tipo de desperdicios tenemos en nuestras operaciones. Ahora que ya los conoces, pasemos a la identificación del problema y así puedas escalarlo con los equipos correspondientes. Para poder identificar un problema existe un método conocido por sus siglas en inglés como las 5W y las 2H, el cual consiste en hacer 7 preguntas, 5W 2H. Las 5W son: ¿qué?, ¿cuándo?, ¿dónde?, ¿quién?, ¿cuál?, y las 2H son cómo y cuánto. Con este método, además de identificar el problema, podrás hacer una descripción específica del problema a resolver y por lo tanto será más sencillo resolverlo. Veamos un ejemplo de la vida cotidiana. Imagina que tienes molestias abdominales y vas al médico con ese problema. Una vez le dices tu problema al médico, él empieza a hacerte preguntas 5W2H para intentar entender mejor tu problema y darte un diagnóstico. Veamos. What? ¿Qué? El médico te pregunta: ¿qué es exactamente lo que sientes? Y tú respondes: me duele la barriga y a veces me da un escalofrío. ¿Sientes dolor? Sí. ¿Tienes náuseas? No. ¿Fiebre? No. Where? ¿Dónde? ¿Dónde duele? En la región intestinal. ¿Aquí? No. ¿Más abajo? Sí, ahí mismo. Which? Why? ¿Cuál? ¿Por qué? ¿Por qué crees que esto podría estar sucediendo? Tal vez es algo que comí. ¿Cuáles alimentos forman parte de tu día a día? Arroz, frijoles, carne, pollo, ensalada, pasta, papas fritas. ¿Qué actividades físicas has realizado? Ninguna. When? ¿Cuándo? ¿Desde cuándo sientes este síntoma? Desde la semana pasada. ¿Siempre duele? No, el dolor va y viene. ¿Cuándo sientes este dolor? Todo el día, pero es peor por la noche. Who? ¿Quién? ¿Eres solo tú en tu familia que siente este malestar o alguien más lo ha sentido? Solo yo. How? ¿Cómo? ¿Cómo se manifiesta este dolor? Comienza un poco débil, pero se hace más grande hasta que se vuelve insoportable. ¿Duele aquí cuando aprieto? Sí. How many? ¿Cuánto? En una escala del 1 a 10, ¿cuánto te duele? Me duele un 8. ¿Cuántos medicamentos has tomado? Ninguno. Como puedes ver, estas preguntas ayudan a definir el problema y entenderlo mejor. Ahora, ¿cómo describir el problema de un XD Cross-Docking o SVC Service Center? 5W más 2H. What? ¿Qué? Esta pregunta nos ayudará a identificar ¿qué sucedió? ¿Podríamos reproducir el problema? ¿Cuál es el problema? ¿Qué KPI se ve afectado? When? ¿Cuándo? Gracias a esta pregunta, además de saber cuándo pasó, nos ayudará a identificar en qué secuencia del proceso, recogida, entrega, problema intermitente, inventario, descarga sucedió y el día, hora o turno. Where? ¿Dónde? ¿Dónde viste el problema? ¿En qué parte del equipo, proceso o producto material ve el problema? ¿Cuál es la fuente del problema? Who? ¿Quién? Gracias a esta pregunta podemos definir si es un problema imputable al colaborador o al equipo usando las siguientes preguntas. ¿Quién puede generar el problema? ¿Parece que solo le sucede a ciertas personas o equipo? En caso afirmativo, ¿qué información pueden proporcionar?
¿Está relacionado con las habilidades? Which, ¿cuál? Esta pregunta nos ayuda a conocer la tendencia o patrón que tiene el fenómeno. Algunas preguntas pueden ser: ¿es más frecuente los lunes o en una época del año? ¿Con un tipo de material, modelo? ¿Está relacionado con qué variables de proceso? How, ¿cómo? ¿Cómo sucede el problema? ¿Cuál es la secuencia de eventos que cambió la condición normal? How many, ¿cuánto? Esta pregunta nos ayudará a conocer el impacto económico del problema mediante preguntas como: ¿cuánto costó? ¿Cuánto costará la inversión? ¿Cuántos artículos se vieron afectados? ¿Cuántas veces sucedió? 5G. Enfoque en los hechos. Para poder resolver el problema debemos enfocarnos en los hechos. Para ello, podemos hacer uso de las 5G, las cuales son 5 palabras japonesas que identifican lo siguiente. Gemba, ir al lugar de trabajo real. Realice observaciones en el sitio del problema en lugar de simplemente aceptar declaraciones de técnicos, operadores o gerentes. Genjitsu, comprobar los hechos reales. Revisar los registros relacionados con los elementos problemáticos. Analice el historial para averiguar qué cambió y cuándo cambió. Gensoku, estándar de funcionamiento. Verifique si se siguió el estándar técnico relacionado con el artículo durante el proceso. Genbutsu, examinar el objeto real. Mida o analice los elementos con el problema. Genri, consultar la teoría. Consultar los documentos que definen la norma técnica relacionada con el aire, diseño, especificaciones, ciclos de trabajo, etc. Ejemplo de 5W2H en transportes. Incumplimiento de On-Time Dispatch, OTD. Cross-Docking Service Center en el site. Cuanto mayor sea el detalle al responder las preguntas, más fácil será definir el problema y encontrar soluciones que solucionen el problema de raíz posteriormente. Prueba. Incumplimiento de OTD. ¿Qué? Incumplimiento del OTD por demoras en la salida de vehículos. ¿Cuánto? 21% de los vehículos han salido tarde. ¿Cuándo? Los datos son de enero a julio 2022, pero vimos un aumento drástico del incumplimiento desde abril. ¿Dónde? Identificamos demoras en el proceso de despacho del ABC. ¿Quién? Equipo de personas que están en un despacho en el ABC y equipo LH. ¿Cuál? Tendencia. La tendencia es que ha empeorado. En enero el incumplimiento era del 10% y en julio del 21%. ¿Cómo? En abril tuvimos cambios de ciclo AM a ciclo PM en algunos service centers, adelantando el del ABC. ¡Felicidades! Ahora ya puedes definir de manera concreta el problema y por lo tanto podrás dar una solución óptima al problema dado. Nos vemos en el siguiente video.